Hace un año que el galán, Jiahen, recibió un trasplante de corazón. Su madre, como buena mamá gallina, lo tiene súper controlado porque teme que recaiga, pero ella está cansado de tanta vigilancia y quiere retomar su vida. Un día, Jiahen decide ir a una tienda de instrumentos musicales. Allí se topa con una joven que al verla le hace doler el pecho de una forma extraña y encima empiezan a surgir recuerdos confusos en su mente. Intrigado la sigue hasta un cementerio, donde ve como ella habla con la tumba de su amiga fallecida. La chica deja su guitarra sobre la tumba y se marcha, pero Jiahen, curioso como es, se la lleva. Al día siguiente, el destino, o más bien la casualidad, lo junta de nuevo en el hotel donde ambos se están quedando. Se encuentran en el ascensor. Y la prota, Xiao Xiao, está furiosa porque no pudo dormir en la noche anterior por culpa del ruido que salía de la habitación del galán. Él, por su parte, sigue confundido, ya que la ha estado soñando y quiere descubrir quién es esta chica que lo trae tan loco. Luego, en el lobby, Xiao Xiao, por un accidente tonto, rompe la tarjeta de crédito de Jiahen y para colmo, le toca pagar su cuenta. Así que para arreglar el desastre, terminan intercambiando números de teléfono. Más tarde, el galán decide seguir a esta chica misteriosa en su viaje. Entra en una cafetería y se encuentra con una pulsera que la prota llevaba puesta, así que la recoge. Luego se reúne con una amiga que lo está convenciendo para que trabajen juntos. Al principio, no está muy seguro, pero al ver una foto de Xiao Xiao, la chica que no puede sacarle su cabeza, decide firmar el contrato sin pensarlo dos veces. Esa noche, la princesita Xiao Xiao tuvo una discusión con un amigo y en medio del drama, se da cuenta de que ha perdido su pulsera, una joya muy importante para ella porque pertenecía a su amiga fallecida. Desesperada, empieza a buscarla por todos lados. Mientras tanto, el galán la ve pasar y decide seguirla. Pobre Xiao Xiao, está tan triste por la pulsera perdida que hasta comienza a hablarle a su amiga, como si estuviera ahí. De repente, cuando el agua deja de correr, se da cuenta de que en realidad es Jiahen quien está frente a ella, y con la pulsera en la mano. Este descubrimiento la sorprende y alegra muchísimo. Al día siguiente, Jiahen sigue en su misión de encontrar la casa que ha estado viendo en sus sueños. Después de buscarla, por fin la encuentra, y cuando la ve, los recuerdos empiezan a invadir su mente. Decide acercarse, y tras hablar con los dueños, termina arrendando una habitación. Más adelante, las cosas se le complican al prota. Su hermana, Jiaxin, aparece en su lugar de trabajo, y él, para no ser descubierto, se esconde. Jiaxin se reúne con Jinxi y le pide ayuda para encontrar a su hermano, pero afortunadamente hasta ahora esta chica ha sabido cubrirlo bien. Esa noche los protas salen a comer juntos, aunque el galán no es precisamente un amante de lo picante, se atreve a probarlo y termina con la boca en llamas. Mientras se recupera, charlan sobre sus trabajos y él le promete llevarlo a un lugar especial donde podría inspirarse para su nuevo diseño. Después de cenar, llegan a una biblioteca. Tras un rato buscando, por fin encuentran el libro que necesitan. De camino de regreso, ella le agradece por toda la ayuda. Mientras conversan y se ríen, son observados desde lejos por Jiaxin, la hermana del galán, quien decide no interrumpirlos porque no lo había visto tan feliz en mucho tiempo. Al día siguiente, Jiahen tiene su primer encuentro con su nuevo compañero de cuarto. Xiao Xiao, en su papel de anfitriona, los presenta formalmente. El compañero se llama Fen Mian. Luego este se aparta con la prota y le reclama por haber alquilado la habitación sin consultarle, y más porque era la habitación de su amiga fallecida. Así que parece que la convivencia con este nuevo integrante no va a ser tan sencilla. Más adelante, en una ronda de trabajo, la prota se encuentra en un aprieto, la acusan de plagio y le dan solo media hora para demostrar su inocencia, o será descalificada. Aunque no logra conseguir las pruebas a tiempo, se defiende con todo, contando las historias detrás de sus diseños. Su pasión y sinceridad convencen a los jueces y termina ganando. Esa noche, Xiao Xiao, con su típica cara de calabaza, como le dice Jiahen, está súper animada, mientras le cuenta al galán cómo salió victoriosa por la mañana. Él la felicita y sigue dándole ánimos. Más tarde nuestros protas siguen juntos, y Xiao Xiao, que ya está bastante borracha, después de un buen rato de charla, invita a Jiahen a unirse a los demás que están bailando. Para sorpresa de ambos, lo hace muy bien, y se divierten como nunca. Al día siguiente, los protas amanecen juntos en la misma habitación. Al despertarse, ella se asusta, pensando que algo más pasó, y sin pensarlo, le da un golpe al pobre Jiahen. Él, tratando de calmarla, le recuerda que fue ella quien entró a su habitación para hablar de su amiga fallecida. Sin embargo, el hermano de Xiao Xiao, Wei, se entera de todo y llega furioso, pensando que el galán está intentando aprovecharse de su inocente hermanita. Todo es malentendido, y en medio de la pelea aparece Jiaxin para intervenir y calmar las aguas. Más tarde, Xiao Xiao se pone a investigar junto a una colega para encontrar a la persona que le robó sus diseños. Logran identificar a un sospechoso y deciden ir a investigarlo. Al llegar, ven al sospechoso hablando con Jiahen
Jiahen, quien también estaba ayudando con la investigación, pero la prota, malinterpretando todo, lo acusa de ser cómplice del robo. Por suerte, él logra explicarle todo y le cuenta los detalles de su investigación. Xiao Xiao le cree y para relajarse se van juntos a un acuario donde disfrutan de un espectáculo de sirenas. Entre todos los hermosos peces, ella encuentra nueva inspiración para sus diseños. Aunque ambos están felices disfrutando de la compañía del otro, no se dan cuenta de que alguien los está grabando en secreto. Más adelante, el equipo de diseñadores asiste a un importante evento de moda y todos están emocionados por la nueva estrella, Xiao Xiao, que promete mucho para la industria. Durante el evento, una colega de la prota le dice que acaba de ver a Jiahen, lo que la sorprende. Ella pide que la lleven donde está él. Al entrar al vestuario, encuentra a Jiahen con su diseño en la mano y unas tijeras, lo que la hace pensar nuevamente que él es el responsable de todos sus problemas. Se arma una pelea y lo peor es que ya no hay tiempo para arreglar las cosas. Para colmo, cuando la jefa del galán anuncia el nombre de su última prenda, Xiao Xiao se siente aún más decepcionada y decide que no quiere saber nada más de él. Al día siguiente, él va a disculparse con la prota, pero esta vez no le será tan fácil. Ella ya no le cree ni una palabra. Al salir, el galán se encuentra con un hombre que le exige que deje tranquila a Xiao Xiao, diciendo que ella será de él. Parece que al galán le ha salido competencia. A la mañana siguiente, Xiao Xiao llega al trabajo con la intención de renunciar por lo sucedido, pero en lugar de eso, se encuentra con todos esperándola y llamando a la heroína. La pobre no entiende qué está pasando. Mientras están comiendo, aparece Yatsin y el jefe la presenta como la nueva socia de la compañía. Resulta que detrás del éxito de Xiao Xiao estaba la hermana de Jiahen, que estará tramando. Esa noche, el galán le envía una carta a Xiao Xiao disculpándose, y esta vez sí logra convencerla. Ella lo vuelve a agregar en el chat, lo que hace que el prota esté más feliz que un niño con un caramelo. Al día siguiente, Yatsin se reúne con Wei y le ofrece una cantidad considerable de dinero para invertir en su tienda, pero con una condición, que aleje a su hermana de Jiahen. Aquí es donde finalmente nos damos cuenta de las verdaderas intenciones de Yatsin. Está moviendo sus fichas para separarlos. Más tarde, Xiao Xiao va al restaurante de su tío Shen, acompañada de un colega, y allí se encuentra con el galán, que ahora está trabajando en el lugar. Por accidente, él termina dándole un besito en la frente, lo que despierta la chispa entre ellos. Al día siguiente, Jiahen está hablando con su amiga Jinxi y ella le pregunta si está interesado en Xiao Xiao. La respuesta de él es adorable. Describe a la prota como una persona maravillosa la que siempre quiere estar cerca, así que para él, ese debe ser el amor. Luego, Yatsin se reúne con la prota para advertirle que se aleje de su hermano, diciendo que ella no será de ayuda para él. Ella simplemente responde que son buenos amigos y no ve razones para alejarse de él. Esa noche, Xiao Xiao llega distraída a su casa y se lleva un susto cuando ve a Jiahen aparecer con un enorme oso de peluche. Aunque el pobre oso recibe una patada por el susto, ella queda muy contenta con el regalo. Al día siguiente, Jiahen se reúne con su médico, quien le dice que debe regresar a Singapur porque su salud no está en buen estado. Sin embargo, ni las palabras del médico, ni las de su propia madre, logran convencerlo de volver. Al día siguiente, Xiao Xiao tiene una charla con Yatsin después de que ésta criticara severamente su proyecto. Está claro que Yatsin no le va a poner las cosas fáciles. Sin embargo, lo que esta no sabe es que está logrando el efecto contrario. La amistad entre Xiao Xiao y su hermano se fortalece cada vez más. Esa noche, Jiahen va a la empresa a recoger a la prota y por casualidad se encuentra de nuevo con su rival. Esta vez, él defiende a su amada con todo lo que tiene. Afortunadamente, Xiao Xiao sale rápido y se lo lleva antes de que los dos hombres terminen a golpes. Más adelante, todos se reúnen en el restaurante del señor Chen. Este señor sigue insistiendo en que Xiao Xiao debe casarse con su hijo Fen Mian, pero para ella, él solo es un amigo. El padre de la prota también se enfurece porque no va a permitir que ella esté con Jiahen y se arma una discusión, ya que la hermana del galán tampoco está de acuerdo. A pesar de todos estos problemas, nada impide que su galán le confiese de manera romántica que le gusta y le pida ser su novia. Ella acepta feliz y se dan un tierno beso. Más tarde, Yatsin se encuentra con una colega de Xiao Xiao para tomar un plan malvado contra ella. La colega está celosa porque cree que Xiao Xiao le está quitando a su novio, así que planea usar el próximo evento de moda para vengarse. Como habían planeado, la oficina está bastante agitada porque intentan cancelar el contrato del próximo evento. A pesar de todo, Xiao Xiao no ha descansado, contando con el apoyo de su galán para encontrar una solución. Al día siguiente la empresa tiene una reunión y a ella le va genial. La nombran vicepresidenta y le encargan el próximo proyecto como prueba. A pesar de todos los intentos de dañarla, han seguido fracasando. Esa noche, Xiao Xiao celebra su triunfo con su galán tomando una copa de vino. Al regresar a casa, la prota le da un abrazo y un besito de despedida a su amor. Al día siguiente, las dos mujeres
padres malvadas se van a reunir para seguir complicándole la vida a la pobre Xiao Xiao. Luego, la prota presenta sus diseños y todos quedan encantados, especialmente porque cuenta con el apoyo de su amado novio. Por la noche nuestros totolitos pasan tiempo juntos. Por primera vez, ella le habla sobre su amiga fallecida. Después, van a la orilla de un río para gritar y descargar malas energías. La noche termina con un castigo del padre de Xiao Xiao y un regaño. Después de un día de trabajo, Jiahen va a recoger a su dulce novia en la oficina. De camino a casa, ella está un poco preocupada porque está trabajando con otro chico que le gusta y no quiere que eso cause celos en su actual novio. Pero para su tranquilidad, él está bien con eso. Luego, ven a sus amigos muy acaramelados y se esconden para observarlos. Al llegar a casa, están felices porque su plan con sus amigos está funcionando. El galán aprovecha para pedir una recompensa y espera un beso, pero ella solo le da uno en la mejilla. Sin embargo, él no se conforma y le da un tierno beso de despedida. A la mañana siguiente, Xiao Xiao está desayunando cuando recibe unos mensajes sospechosos. Luego recibe una amenaza de alguien desconocido que la amenaza para que deje a Jiahen, dándole una semana para pensarlo. Los días pasan y ella se enfoca solo en su trabajo. Ni siquiera le contesta las llamadas a su novio. Cuando se cumple el plazo de 7 días, se reúne con su compañero de trabajo y le muestra los mensajes que recibió. Resulta que esos mensajes los envió a otra colega desde ese teléfono para inculparlo. Después de la reunión, Xiao Xiao se encuentra con Jiahen y está enojada con él por un malentendido. Se molestó más al enterarse de que la mandó a seguir mientras estaba con su amigo. En medio de su dolor, ella le pide terminar su relación, lo que es muy triste. Al día siguiente, el galán no se rinde y va a buscar a Xiao Xiao, llevándole el desayuno. A pesar de su rechazo, continúa buscándola, pero ella no se lo pone fácil. Más tarde, Yatin y su cómplice celebran con entusiasmo la reciente ruptura de los protagonistas. Por la noche, el galán espera a su amada en la puerta de su casa, pero en lugar de encontrarla, se encuentra con su padre. Este, amablemente, ha cambiado de opinión y lo invita a pasar. Tienen una conversación seria en la que el padre le cuenta sobre su esposa y sus vivencias. Además, le confiesa que apreciaría que Jiahen luchara y cuidara a su hija. Luego, Wei interrumpe y le dice dónde puede encontrar a su hermana, así que el galán se va animado a buscarla. Después de la ruptura, Jiahen encuentra a Xiao Xiao bastante borracha. Ella está muy triste por haber terminado con él, pero el galán tiene una idea para ayudarla. Le recuerda que gritar sus penas al río puede hacerla sentir mejor. Ella lo hace y sorprendentemente se siente mucho mejor. A cambio, ella le pide que le componga una canción. Al día siguiente, ella recibe otra llamada de la misma persona que la molestaba antes. Parece que ahora que los protas se han reconciliado, esta persona decidió publicar rumores sobre ella. Cuando los protas se encuentran, Xiao Xiao está molesta porque le están acusando de no ser una buena diseñadora y de haber llegado lejos solo por el apoyo de su galán poderoso. Jiahen le pide que confíe en él y promete ayudar a limpiar su nombre. A la mañana siguiente, el galán sigue investigando quién está detrás de todo el problema. Mientras tanto, la prota tiene una reunión con su jefe, quien le da la mala noticia de que debe dejar el proyecto debido a los malos comentarios. A pesar de que ella insiste, el jefe no le da muchas esperanzas. Xiao Xiao estaba optimista hasta que su jefe le informó que su proyecto sería asignado a otra persona. Aunque sospechaba algo, tuvo que entregar sus diseños a una colega que parecía totalmente inocente. Esa noche, una amiga la animó mostrándole sus propios diseños y le ofreció un puesto en su empresa. Al día siguiente, la colega mostró su verdadera cara y confesó haber saboteado a la prota, todo por el amor de un hombre que según ella había perdido por culpa de Xiao Xiao. Después de un tiempo las cosas se calman un poco. Sin embargo, en una reunión de trabajo, cuando anuncian a Xiao Xiao como la nueva directora, ella se muestra descontenta, enfadada por haber sido acusada injustamente y por la actitud de sus colegas. Rechaza la propuesta y decide renunciar a su trabajo. Esa noche, Jiahen espera a su amada y le pide disculpas por las acciones de su hermana y por sus propios errores, pero nuestra princesita aún no está lista para perdonarlo. A la mañana siguiente, el galán se siente nostálgico y trata de componer una canción, pero enfrenta un bloqueo creativo y dolor en el pecho cada vez que lo intenta. Días después, organiza un evento especial para cantar la canción a Xiao Xiao. Ambos lucen elegantes y emocionados, y nuestra prota finalmente lo perdona, confirmándolo con un fuerte abrazo. Jiahen, emocionado, comienza a cantar la canción, pero de repente sufre un colapso por un fuerte dolor en el pecho. En el hospital, Xiao Xiao, muy preocupada, descubre que su galán tiene un corazón débil, lo que la angustia profundamente. Ella se niega a separarse de su lado, y cuando la hermana de galán llega preocupada, nuestra prota se ofrece a quedarse toda la noche cuidándolo. Este gesto mejora la relación entre Xiao Xiao y su cuñada, que finalmente se disculpa y la trata mejor. Al día siguiente, Jiahen se despierta y habla con el médico, descubriendo que tuvo un trasplante de corazón de una joven. Esto le ayuda a comprender ciertos recuerdos extraños que había estado teniendo, pero pide al médico que mantenga esta información en secreto. Más tarde en el hospital, el galán cambia de actitud y regaña a Xiao Xiao, expresando su miedo de que algo le pase y ella termine sufriendo sola, por lo que le pide que terminen su relación.
Después de salir del hospital, Jiahen se encuentra con Fenmian, quien le muestra una canción que él compuso junto a otra idéntica creada por su antigua novia. Sorprendido, el galán comienza a sospechar que el corazón que él recibió podría ser el de la mejor amiga de ellos. A medida que estas sospechas crecen, su comportamiento se vuelve más extraño y decide dejar la casa. Al día siguiente, mientras Xiao Xiao corre con su amigo, este le dice que Jiahen se ha ido de la casa. Ella se sorprende, pero sigue adelante con sus planes para su nuevo estudio. Más tarde, Jiahen se encuentra en un hotel con una compañera de trabajo de Xiao Xiao. Por casualidad, su hermano los ve y decide seguirlos, llamando a la prota para contarle. Sin embargo, todo esto es parte de un plan del galán. Poco después, Xiao Xiao llega al hotel con su padre, quien furioso abofetea a Jiahen por no cumplir su promesa, pero este no se defiende y deja que crean que tienen razón. Al día siguiente, la prota se reúne con su amiga para averiguar qué está pasando. La amiga recuerda una discusión con Jiahen en la que él confesó que está enfermo y no quiere que su amada sufra por eso. Sintiendo que no tiene otra opción, la amiga decide ayudarlo y le dice a Xiao Xiao que realmente están saliendo. Esto sin duda deja muy triste a nuestra prota. Las cosas se complican aún más cuando Jiahen decide seguir fingiendo que tiene otra relación. Aunque sus intenciones son buenas, solo está lastimando los sentimientos de Xiao Xiao. Más adelante, a pesar del caos que ha causado la ruptura, el galán logra mejorar su relación con su hermana. Durante una conversación, le comenta que está pensando volver a Singapur. Mientras tanto, Xiao Xiao reflexiona sobre las similitudes entre Jiahen y su amiga y comienza a pensar que él podría tener el corazón de su amiga. Sin embargo, esta idea no le agrada y decide rechazarla. Después nuestra prota se reúne con su amigo Fenmian. Él le cuenta, todo emocionado, que se enteró de la carta de su amiga gracias a Jiahen. Juntos, como si fueran detectives, concluyen que sí, definitivamente el galán tiene el corazón de la amiga de nuestra prota. Xiao Xiao, nerviosa y con el corazón acelerado, intenta contactarlo de inmediato, pero no lo logra. Mientras tanto, nuestro galán ya está en el aeropuerto. Aunque se siente ansioso por dejar a su amada, guarda la esperanza de que ella aparezca en el último minuto como en las películas para detenerlo. Pero a pesar de todos los esfuerzos, nuestra princesita no logra alcanzarlo, lo que la deja súper triste. Esa noche, devastada por la situación, decide ahogar sus penas unas cuantas copas de más. Después de una noche de sufrimiento para ambos, el padre de Xiao Xiao encuentra una nota en la que ella le informa que ha decidido irse a Singapur en busca de su amor. Finalmente, al caer la noche, ella encuentra la casa de Jiahen, pero cuando él se entera de que ha llegado, decide no recibirla, dejando a nuestra prota más triste. En el hotel donde se hospedaba nuestra prota nota que un joven la sigue. Sin pensarlo dos veces, lo enfrenta. El joven, un poco nervioso, le explica que es amigo de Jiahen y que lo envió para que la acompañara de regreso a casa. Pero al escuchar la historia de amor de Xiao Xiao, el chico se conmueve tanto que casi necesita un pañuelo. Más tarde, este amigo le hace creer a Jiahen que su amada ha regresado a casa, así que nuestro galán decide ir al cementerio a visitar la tumba de su donante. Justo cuando está allí, sorpresa, aparece Xiao Xiao y lo enfrenta. Aunque Jiahen intenta hacerse el duro, la presión es demasiada y termina desmayándose. Para empeorar las cosas en el hospital, la madre del galán llega y regaña a nuestra prota, culpándola por todo lo que está pasando. Es en ese momento cuando Xiao Xiao se entera de algo devastador. A Jiahen le queda menos de 10 años de vida. Y lo peor de todo, existe el riesgo de que termine en estado vegetal. Durante las siguientes 48 horas, el prota está en peligro crítico. Xiao Xiao quiere quedarse a su lado, pero la suegrita se lo impide. Al día siguiente, ella aprovecha un momento en que la madre se ha ido para entrar y hablar con él. Mientras le habla, la madre escucha todo detrás de la puerta y su corazón se conmueve, aunque no lo quiera admitir. Más tarde, la madre de Jiahen se reúne con el médico, quien le revela un secreto. El corazón del galán pertenece a una amiga de Xiao Xiao. El doctor le explica que mientras Jiahen está en Singapur, su salud podría empeorar, ya que necesita estar rodeado de personas que tengan una conexión con su nuevo corazón, lo que significa que debe estar con Xiao Xiao. En un momento, Jiahen tiene un encuentro en su subconsciente con la antigua dueña de su corazón, y justo después comienza a sufrir un paro cardíaco. Después de un esfuerzo intenso, el médico sale y le dice a la familia de Jiahen que hicieron todo lo posible. Todos entran en la habitación y Xiao Xiao, desesperada, le suplica que no se muera. Mientras tanto, en su interior, el galán tiene una charla profunda con su donante, que le pide que cuide de sus amigos. Así que como buen protagonista, nuestro galán logra regresar a la vida, trayendo consigo una gran dosis de esperanza. Días después, Xiao Xiao se encuentra con su amado, ya completamente recuperado. Él le canta su canción especial y juntos reviven esos momentos mágicos. Luego, con todo el estilo del mundo, él se arrodilla y le muestra una pulsera que incluye a sus amigos y al mismo, confesándole su amor y prometiéndole protegerla para siempre. Más adelante, los enamorados van a comer con la señora Lou y Jiahen le cuenta sobre sus planes de matrimonio. Ella lo acepta con una sonrisa y con un toque de sabiduría lo lleva aparte para darle unos consejos. Además, le regala un hermoso anillo para que se lo dé a su futura esposa. Finalmente llega el día de la boda y Xiao Xiao está preciosa, como sacada de un cuento de hadas.
Mientras espera, su hermano entra y le entrega una maleta con el vestido de novia de su madre, mostrando que su padre aprueba el matrimonio. Poco después, la ceremonia comienza y nuestra princesita está luciendo encantadora con el vestido de su madre. Aunque es una reunión sencilla, solo con los amigos más cercanos, no pierden una pizca de encanto. Después de jurarse amor eterno entre camaranillos, los enamorados comparten su felicidad con un hermoso beso. Y llenos de alegría, todos terminan fuera de la iglesia, visualizando su futuro muy prometedor y acabando aquí este tierno drama llamado Summerwind. Este drama tiene todos los ingredientes para ser un éxito. La historia combina emociones intensas, amor incondicional y momentos de gran tensión, lo que mantiene al espectador al borde del asiento. Los protagonistas, Xiao Xiao y Jia-en, tienen una conexión profunda que se enfrenta a desafíos enormes, lo que hace que su amor sea más significativo. El drama maneja temas como el sacrificio, la redención y la esperanza, todo envuelto en un paquete de momentos conmovedores y giros inesperados. Además, las escenas de confrontación emocional, como la que ocurre en el hospital, y los detalles simbólicos, como la pulsera con los amigos, agregan un nivel extra de profundidad a la historia. En resumen, este drama es una montaña rusa emocional que ofrece un viaje lleno de lágrimas, sonrisas y sobre todo mucho amor. Definitivamente es un drama para recordar. Si te gustan esta clase de resúmenes, denle like al video y suscríbanse a mi canal. Y recuerden, el amor verdadero no es alguien que te dice te amo, es quien te sostiene la mano y no te suelta hasta el final. Bye bye.